Buenos días, hermanos, bienvenidos a la iglesia Conociendo a Cristo. Gracias por estar con nosotros hoy. Estamos agradecidos con Dios porque usted dispone su corazón y porque el Espíritu de Dios todavía habla en esta iglesia, porque es a Él a quien oímos. Usted no ha venido a escuchar a un hombre, no ha venido a escuchar a una mujer, usted ha venido a escuchar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es digno porque Él inspiró su palabra para que nosotros en Él vivimos y en Él nos movamos. Amén. Amén. Voy a invitarle para que usted abra su Biblia en el libro de Mateo. Hoy vamos a empezar en este mes de septiembre orándole al Señor, pidiéndole dirección. ¿Qué es lo que esta iglesia necesita? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestra iglesia? Bueno, y el tema de septiembre va a ser la familia. ¿Cómo le parece que Dios nos está confirmando que Él quiere familias saludables, familias sanas y familias llenas del Espíritu Santo de Dios? Y la base de toda sociedad, hermanos, de toda sociedad, ha sido, es y será la familia. No hay una sociedad que exista sin familias, y ninguna sociedad puede vivir o existir sin ellas. Pero lo más interesante es esto. ¿Por qué? Porque la base de la familia es el amor y la verdad. Es el lugar donde usted puede realmente extraer, mostrar el amor de Dios en su vida, con los que más ama, con los que más vive y convive. Y algo importante, es donde usted siempre habla la verdad. De eso está constituida una familia, de lo que es el amor y la verdad. Y el amor y la verdad solo se encuentran en una persona, en Dios. Y gracias a Él y al enviar a su Hijo, el autor y consumador de la fe, Jesús lo que hizo en la tierra es mostrar que su amor y su verdad. Esa es pues realmente, como dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Siempre vamos a ver ese versículo, 1 Juan 4:8, Dios es amor. Y Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la sociedad humana depende totalmente de la familia, pues ella contiene el amor y la verdad de Dios para poder subsistir. Familia sin amor y sin verdad no existe. Entonces la pregunta que podemos empezar a hacer esta mañana antes de leer Mateo 19 es: ¿qué es la familia? ¿Qué es una familia? La palabra familia viene del hebreo mispahá, así como se oye, mispahá, termina en H. Y la palabra mispahá significa o tiene como definición clan, pueblo, nación, familia. ¿Se acuerdan de antiguamente cuando se veían las películas que se escuchan de por allá de los tiempos de la prehistoria, que hablan del clan, el clan McLaren, el clan no sé qué? Ese clan era la familia y se le tomaban esos nombres. Luego la palabra familia en el latín ya empezó a utilizarse con otra palabra.
Pero en sí eso es familia, y eso se define como familia. Familia es la unidad social básica y universal entre un hombre y una mujer a las que se les ha recomendado o encomendado la transmisión de la vida humana y la enseñanza a sus generaciones de los principios divinos. Miren lo interesante esa definición. Esa la saqué de un diccionario en hebreo que es bíblico. Entonces, Mateo 19, versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera: Él respondió y les dijo, aquí está hablando Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice el versículo 6, así ellos, ¿cómo dice? Ya no son más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es muy importante, porque allí dice que lo que Dios unió, ¿el hombre qué? No lo separe. ¿Por qué será que Dios está hablando de esto a la iglesia? ¿Acaso ya estás cansado, cansada? ¿Ya tu matrimonio ya estás que sacas la mano? ¿Será que no se está haciendo algo que nos está faltando en el matrimonio, en la familia? Entonces Jesús está respondiendo aquí de que la primera institución que Dios bendijo, ¿cuál fue? El matrimonio, ¿verdad? En Génesis 1:28 Dios dijo, y los bendijo Dios, ¿verdad? Algunos me preguntan, bueno, ¿en qué momento casó Dios a Adán y a Eva? Ahí. Ahí los unió en ese momento. Entonces, pongan mucha atención. No es la bendición de un pastor, no es la bendición de un sacerdote, cura, no es la firma de un notario el que los une como una sola carne. Es Dios quien nos une a nosotros. ¿Y cuándo nos une y cuándo nos ve una sola carne? Vamos a estar viendo esto. Si Dios instituyó el matrimonio y la familia como base de la sociedad, ¿cuál fue la orden en Génesis 1:28? Leámoslo completo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿cuál es la primera orden? Fructificar. La segunda, multiplicar. No es lo mismo fructificar que multiplicar. Multiplicar es, tengan hijos. Pero fructificar era algo muy diferente. Entonces el orden es fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En esta orden, mandamiento o bendición que Dios da, se lo está diciendo a quiénes? A los dos, ¿verdad? Adán y a Eva. Bien. Pero ¿qué les está diciendo?
Cuando ya le dice fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿qué es lo que sigue diciendo? ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿Cuál? Señorear. ¿Qué es señorear? Administrar, dominar, gobernar, dominar sobre ello. Tenga, en otras palabras, autoridad. ¿A quién le delegó la autoridad? A Adán y a Eva. Los dos igualitos, Adán y Eva. Pero en ese momento, cuando Dios delega esa autoridad, le está entregando también a Adán y a Eva la tierra, para que ellos cumplan con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo comienza Génesis 1:28? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Mire el orden que le da Dios, y cada una de esas palabras usted las tiene que estudiar, meditar y escudriñar. Dios constituye entonces en el hombre y la mujer un modelo claro y directo, transparente y con un enfoque de acuerdo al propósito de Dios. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Porque su propósito eterno, usted tiene que saber todo esto, iglesia. Dios tiene solamente un propósito, no dos, ni tres, ni cuatro. Uno solo, es que Él creó todos los cielos y la tierra con un propósito: habitar en medio de su pueblo. Eso es lo que Dios hizo. Mejor dicho, Dios creó todo esto con el único propósito de Él habitar en medio nuestro. Pero ¿qué ha hecho el hombre últimamente? Cada rato lo saca más. Lo saca de la Constitución, lo saca de la universidad, lo saca del colegio, lo saca del trabajo, al punto que la gente se pregunta, por ejemplo en los Estados Unidos, ¿por qué las cosas andan tan mal por allá? ¿Por qué no es el país próspero y maravilloso como era hace cuántos años atrás? Porque Estados Unidos llegó a una super prosperidad que todo el mundo quería irse para allá. Pero ¿qué hacían ellos? Más del 90% de su ciudadanía era hombres y mujeres creyentes en Dios, temerosos de Dios, glorificaban al Señor. La Constitución fue completamente direccionada por la palabra de Dios. Pero poco a poco fueron sacándolo de la iglesia, de la sociedad, de la política, lo fueron sacando del estudio. Hoy no se puede leer una Biblia ya tampoco, pero resulta que en Colombia está pasando exactamente lo mismo. Nosotros creemos que los hijos hoy necesitan conocer los mandamientos de Dios, porque es lo único que va a mantener a esta sociedad viva. Entonces, la familia es el vehículo que Dios va a usar para cumplir su propósito. Vuelvo a preguntar el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Habitar en medio de su pueblo. Eso lo encuentra usted en Éxodo 29, lo consigue en 2 Corintios 6:16 y lo consigue en Apocalipsis 21:3. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia y eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alinearnos con su propósito. ¿Y cuál es la visión? A ver, la visión. Eso ya lo vimos. La tierra sea llenada de... Habacuc 2:14. Que la tierra sea llena de ¿qué? De la gloria del conocimiento de Dios. Como las aguas cubren al mar. O sea, que el propósito es que Dios habite con nosotros. Pero ¿cómo ve Dios la tierra en el futuro? ¿Cómo la ve? Llena
del conocimiento de la gloria de Dios. Eso es clave para poder explicar lo que sigue. Ahora tenemos el propósito y sigue la visión. Ahora, ¿qué le falta? ¿Qué más hay en una empresa que le propósito, visión? ¿Cuál? Misión, con M. ¿Y cuál es la misión de Dios? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Esa es la misión. Entonces, ¿cómo es que Dios va a llenar la tierra del conocimiento de su gloria? ¿A través de qué? ¿De hacer qué? Discípulos. ¿Esta iglesia está compuesta de qué? ¿Creyentes o discípulos? Discípulos. ¿Y un discípulo qué hace? Aprende para hacer qué? Discípulos. Así que usted, si tiene 90 años, no se preocupe. Por ahí otro señor de 90 años que también necesita ser discipulado. Cada uno de acuerdo a su capacidad. Cada uno tiene que tener por lo menos uno al cual está discipulando. ¿Y por qué les digo esto? Porque el propósito de Dios lo va a cumplir llenando toda la tierra por medio de discípulos, pero estos discípulos tienen algo en especial. Todos tienen familia. Entonces, no es el conocimiento, no es tanta Biblia, no es cuánta Biblia sé, es cuánto de lo que he aprendido de Dios estoy llevándolo a cabo en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Porque la gente no hace lo que le digan, sino lo que ve hacer. Y hoy tenemos una sociedad que es muy fachada, una sociedad que es una delante de las personas y es otra en la casa. Es una en la iglesia y es otro en el trabajo. Y saben, lo que ha estado haciendo Dios es: os saco a flote los que son, se arrepienten, porque quiero mostrar ante la sociedad, antes de que mi hijo venga, una familia transparente, sincera, que traiga el amor y la verdad mía para que muchos se conviertan, no por la palabrería que hablen, sino por el ejemplo que pueden dar. Llegó el tiempo. Ya no es tanto el conocimiento, sino la práctica de lo que estamos diciendo que sabemos. Porque al que sabe o al que sabe más, se le va a exigir ¿qué? Más. El exigir es ¿qué? La práctica de lo que dice que cree. Gracias. Entonces, desde Adán hasta el día de hoy, el hombre y la mujer llegan a su clímax más alto cuando encuentran la persona idónea para llevar a cabo el propósito de Dios. Aún uno escucha a las personas decir: caramba, yo creo que me equivoqué de mujer, esa no era para mí, yo creo que era otra. Siempre estamos pensando eso. O las mujeres decir: ay, este como que no era, yo como que tenía derecho a uno mejor, ¿cierto? Y estamos empezando a justificarnos, a ver si el cónyuge que yo tengo, si era el correcto o no era el correcto. Porque el problema es que nos creímos el cuento de que el paquete venía completo. Y entonces nos entregan a la mujer y nos casamos con ella, y cuando damos cuenta hay que enseñarle. Y entonces uno pensaba que no, que ella ya tenía que saber todo. Y la mujer, ¿qué decía? No, pues yo creí que él ya sabía. Yo no sabía que era tan irresponsable. Yo no sabía que era tan dejado. Yo no sabía que era así. Y es cuando empiezan a ver los ¿qué? Los conflictos, las diferencias. Ay, yo no sé que usted roncaba, ¿cierto? Y hay mujeres que se han tenido que separar porque su marido ronca tanto que digo: no, yo definitivamente ya no aguanto más. En vez de solucionar eso hablándolo, comunicándose. Y hay muchas cositas por ahí sueltas.
La mujer cansada recoge los calzoncillos al hombre debajo del piso, metidos en el baño, nunca los recoge, siempre se los recoge, las medias tiradas por allá, siempre la misma historia. Y los zapatos siempre debajo de la cama. ¿Por qué no los mete al closet? ¿Cierto? Siempre pasa lo mismo. Pero así como Dios dio su bendición y el propósito a la familia, también hubo otro ser, un querubín, que también escuchó esa promesa. Cuando Dios les dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre todo lo que exista, había otro ser que también escuchó eso. ¿Quién fue? Lucero. Todavía era Lucero. Pero después, ustedes ya saben la historia. ¿Qué pasó con Lucero? Se fue a decir: me levantaré y seré y montaré un trono así como el de Dios, y seré igual y semejante al Altísimo. Eso está en Ezequiel 28. Y entonces este ser, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese ser? Se llenó de orgullo, de egoísmo, dejó de mirar a Dios para mirar a quién, a él mismo, y fue lanzado ¿de dónde? Del lugar santo, del monte santo, a la tierra. Listo. ¿Cómo quedó de Dios? Separado. ¿Por cuánto tiempo? Porque ¿qué le dijo Dios? Y para siempre dejarás de serlo. ¿Por qué el Señor colocó esa enseñanza allí en Ezequiel? Porque a veces parece que a nosotros se nos olvida. Y Él ha venido, este ser ha venido con un solo propósito a la tierra. Este ser, este querubín, que ya no es querubín y que se rebeló contra Dios, vino precisamente a destruir, a hacer que en el hombre y la mujer no se cumpla el propósito de Dios de fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Y entonces Él ha venido a destruir ¿a qué? Él sabe que si destruye la familia, destruye el propósito de Dios. Él trabaja con inteligencia. Satanás no es ningún bobo, pero se camufla. No se le presenta a usted: llegué, vine a destruir el matrimonio de ustedes, y con cachos y con cola y tenedor. No, hermanos, así no es Satanás. Él se camufla. ¿Cómo hizo con Adán y Eva? ¿Se camufló dónde? En una serpiente. Porque ellos también conocían la historia de Lucero. Y él se camufló y él buscó hacer algo para que ellos tuvieran no uno, sino dos pensamientos diferentes. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás para destruir la familia? Colocar en un cónyuge y en el otro pensamientos diferentes, para que hagan ¿qué? Una división, para que no tengan un propósito. Leamos Juan capítulo 10, versículo 10 y comparemos. Juan capítulo 10, versículo 10. Yo quiero que usted se relaje, abra sus ojos espirituales y sus oídos espirituales para que empiece a entender esta palabra, que aparentemente por encima es: sí, ya entendí. Pero deje que el Espíritu de Dios le discierna a usted lo que está pasando en su vida, en su matrimonio, en su familia. Así que Dios va a usar la familia para cumplir su propósito. ¿Cuál es? Entonces Dios va a usar las familias de la tierra para cumplir el propósito de Él, que es estar con ellos en la tierra, habitar con ellos en la tierra. Y el vehículo va a ser ¿qué? La familia, su familia. Dios lo llamó
lo apartó, lo separó para él con un propósito: que su familia sea usada para transmitir el mensaje de su propósito a otras familias. Pero mire lo que hizo Lucero. Juan 10:10. Ya Satanás, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a ver las tres palabras para comprender lo que estamos entendiendo acá. Hurtar. ¿Qué es hurtar? Quitar. Tomar lo que le pertenece a otro. Quitarle algo que se le ha otorgado. Entonces, Satanás viene ante Adán y Eva y por medio de la serpiente, y lo que hace es que le roba, que le hurta. Le hurtan el derecho, la autoridad que podían ejercer sobre ¿qué? Sobre todo lo creado. Lo primero que aprovecha Satanás al quedar desconectado a Adán y Eva de Dios es que ellos no entiendan que tienen la autoridad sobre esas cosas que Dios ya le ha dado. Dios nunca le quitó la autoridad. Lo que Él da, no lo quita. Pero lo que sí está haciendo Satanás es hacerle creer a él que no tiene ¿qué? Autoridad. Y usted como papá, y usted como mamá, ¿no le ha pasado con sus hijos que llega un momento donde usted le dicen: es que usted perdió la autoridad con sus hijos? ¿Ha escuchado esas frases? ¿Quién se las dice? Normalmente el cónyuge, ¿cierto? ¿Y sabe qué pasó con usted? Se lo creyó. Usted se lo creyó. Porque como se lo dijo su cónyuge, usted dijo: ole sí. Porque usted inmediatamente no pensó en el pensamiento que Dios le dijo, el mandamiento que dio, sino que pensó en el pecado que usted cometió, en el error que cometió. Por lo tanto, ¿usted cómo se siente? Culpable. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que usted deje de poner los ojos ¿en dónde? En Dios y en su pensamiento, para que se mire ¿a quién? A usted mismo. Y cuando usted mismo se mira, ¿qué ve? Maldad. Miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de pecado? Decía Pablo. ¿En dónde está colocando los ojos? En mí. Por lo tanto, ¿dónde queda el pensamiento de Dios? ¿En dónde está la autoridad? En Él. ¿A dónde tengo que ir para reprender a mis muchachos? A Él. ¿Cómo voy a exhortar a mi esposa? En Él. No en mis palabras, no en mis capacidades, no en mis cualidades, porque lo que estoy haciendo es comparándola conmigo. Ese es nuestro error en el matrimonio. Y caemos tan sutilmente en las garras del enemigo que no nos damos cuenta que nuestro enemigo no es nuestra esposa, no es nuestro cónyuge, sino ¿quién? Satanás. Dice que sus maquinaciones son importantes saberlas, porque él trabaja en cada hogar de forma diferente, pero su propósito es el mismo. Él sabe que si divide un hogar, que si divorcia un hogar, entonces logró acabar con la siguiente generación. O vaya, mire, en la mayoría, gracias a Dios no todos los casos, pero en la mayoría de los que se divorcian, ¿cómo terminan los matrimonios de sus hijos? Divorciados. Porque no hubo un ejemplo. Y uno espera que el hijo entienda, pero él no entiende. Él mira, es el ejemplo de papá y mamá.
cómo pasaron las circunstancias difíciles. Cuando hubo momentos difíciles, ¿cómo tenían que hacerlo? ¿Cómo tenían que hablar? Las circunstancias más delicadas, pero ¿qué es lo primero que se rompe? La comunicación. Porque dejan las emociones y los sentimientos que actúen antes lo que el Espíritu de Dios dice. Ahora, matar. ¿Qué es matar? Muerte. ¿Y qué es muerte? Separación. Entonces, ¿qué es lo segundo que hace Satanás en el matrimonio? Primero, le roba la autoridad. Le hace creer que él ya no tiene autoridad en su casa. Segundo, ¿los qué? Los separa. Los pone a dormir en camas diferentes. Los manda para donde la mamá. Y tercero, ¿a qué vino? Hurtar, matar y ¿qué? ¿Qué es destruir? Destruir es romper, ocasionar daño, quitar a alguien los medios para que mantenga o estorbe o estorbarle para adquirirlos. Vuelvo a repetirlo. Quitar a alguien los medios para que mantenga o estorbarle para que no pueda adquirirlos. O sea, quitar la manera, destruir la manera de que puedan otra vez nuevamente comunicarse entre ellos y puedan resolver la situación. Interesante. Esto se trabaja es con sabiduría, pero de Dios. Aunque la sabiduría del diablo es que diabólica, humana. Entonces, ¿a dónde corre usted cuando tiene un problema familiar? Se presentó un problema en la pareja. ¿A dónde sale corriendo? Grave. ¿Para dónde vuela? Para el abogado. ¿Cristiano? No, no es cristiano, pero tiene la ley. ¿De cuál? La ley de la tierra, venga. Y quiere encontrar en él la solución. ¿Él qué puede hacer? Él aplica lo que diga la ley. Pero ¿a dónde tiene que ir un par de cristianos? Pues realmente buscan consejería. ¿Pero a dónde van a buscar? Pues sí, busquen al pastor. Es el primer paso por lo menos. Segundo, escuchen el consejo y vayan ¿a dónde? Al Señor. ¿Y quién los va a restaurar? ¿Quién va a hacer la obra? Él. Pero usted debe estar ahí, obediente y sujeto, reconociendo sus errores, aceptando sus faltas y diciendo: aquí estoy, Señor. ¿Qué hay que hacer? Mire tan sencillo como se soluciona. Pero ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué salimos corriendo? ¿Por qué buscamos a un tercero para que nos solucione el problema y menos cristiano? Porque no le creemos a Dios. No le hemos creído. No creemos que Dios es suficiente para solucionar el problema que tenemos, sino que realmente hemos tenido a Dios no como propósito, sino como ¿qué? Como estrategia. Esa es la gran diferencia, hermanos. Dios, para algunos de nosotros, lo hemos tenido como una estrategia para nuestros propios propósitos. Lo usamos aparentemente para lograr lo que yo quiero. Yo he visto gente que ayuna por un carro y se meten 21 días ayunando para que el Señor le multiplique la iglesia. No, hermanos, eso así no funciona con Dios. El propósito es que si yo me pongo de acuerdo y me alineo con Él, de que Él lo que quiere es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, que Él quiere habitar en medio de nosotros, en mi vida. Entonces, ¿cómo voy a caminar yo? ¿De qué voy a hablar yo? ¿Cuáles van a ser las palabras que utilice yo? Las que el Espíritu Santo me dice. Porque entonces parece que usted tuviera una doble personalidad. Parece que el Espíritu Santo es por aquí y como que usted va por aquí. Entonces, cuando usted se enoja, pues habla por aquí. Pero cuando usted está de buen genio, pues entonces habla por aquí. Y de las mismas llaves, de la palabra dice que de una misma llave no pueden ¿qué? Salir dos aguas
Dulces o amargas. O sale dulce o sale amarga. Y estamos hablando del corazón del hombre. Hoy más del 50% de los matrimonios se divorcian en el mundo. 50%. Y ese 50% de estos matrimonios que se divorcian alegan falta de respeto. Lo segundo que alegan es falta de amor. Y consecuencias que son el resultado de la falta del propósito divino y el conocimiento de Dios para su preservación. ¿Sabe por qué un matrimonio se cansa? Llega un día donde ya no quieren más nada, ya no quieren seguir juntos, porque no saben cuál es el propósito de haberse casado. Se les olvidó el propósito. Entonces ya no hay un norte, no hay para dónde ir. Y es por eso donde el matrimonio empieza a flaquear. Hoy muchos de los matrimonios se casan por pasión. ¿Ustedes creen eso? Hasta cristianos, hermanitos. La misma historia. Así los case un pastor. La misma historia. A los 3 años ya están cansados uno del otro. Es que no, ya no me lo aguanto. Por estar en una mejor posición. Hay mujeres y hombres que se casan por estar en una mejor posición. ¿Ustedes creen eso? ¿Cierto que sí? Sí. También dice que por alcanzar juntos sus metas personales. 2 ingenieros se casan y ¿tú qué vas a hacer? No, es que yo quiero tener una casa grande, maravillosa, con techo al cielo y qué tal. Ay, yo también. Hágale. Sigamos adelante con eso y qué tal. Y se casan por eso, por un propósito de ellos. Terminan la casa, se les acabó el matrimonio, porque ya no había algo especial realmente por lo cual los unía. Y también algunos sencillamente se sienten bien al lado de esa persona. No, yo me siento bien con él, la paso bien, pues casémonos. ¿Y usted cómo se siente con él? Bien, yo estoy bien con él, bien. ¿Y cuánto tiempo? No, bien todo el tiempo. ¿Y 20 años de matrimonio? ¿Y cómo está? Bien. 37 años. ¿Y cómo está? Bien. Y los hijos, bien, todo perfecto. Un hombre responsable, la mujer dedicada a la casa, bien. Pero realmente no tienen un propósito por el cual siguen juntos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pocos realmente experimentan que la unión marital, escuche esto, la unión marital, la unión entre un hombre y una mujer para hacer una sola carne, es y tiene un propósito divino. Es un propósito divino para ser ejemplo de lo que Dios ha hecho en ellos y transmitírselo ¿a quién? A la otra generación. Efesios capítulo 5 versículo 21 nos lo explica de una forma más detallada. Efesios capítulo 5 versículo 21 hasta el 33 lo va a leer. Todo es bueno. Mire cómo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿Cómo dice? En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tiene que hacer un hombre por su familia, por su esposa? Dar su vida si es necesario. Porque usted, ¿a quién le está agradando? ¿Al hombre o a Dios? Entonces, ¿de dónde viene la recompensa? Dios le tiene la recompensa. Así de sencillo. Pero a veces esperamos gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Cuando dice someteos en el temor de Dios, hermanos, en el versículo 21, ¿qué es someterse al temor de Dios? Recuerden, un creyente, un no creyente, hablemos de un no creyente. Un no creyente ¿tiene temor de Dios? ¿Por qué? ¿No lo conocen? Yo le puedo asegurar que sí tiene temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un no creyente, e inclusive un creyente, porque hay creyentes y discípulos. ¿Esa iglesia es de qué? Discípulos. Un creyente, no hablemos de los no creyentes, hablemos de un creyente. Un creyente es aquel que, bueno, va los domingos a la iglesia porque tiene que ir y cumple con el rito ceremonial. Y si le dice a la mujer a él, papi, yo te amo, ¿nos casamos? Sí, claro, casémonos. ¿A dónde quiere casarse? ¿En la católica, en la evangélica, en la cristiana, en la adventista? ¿Dónde quiere? No, pues yo soy cristiana. Ah, entonces vamos a la iglesia cristiana. Y yo creo que muchos pasaron por esto. No era un hombre temeroso de Dios, sino un hombre que creía en Dios. Entonces, listo, ella se está toda convertida, mejor dicho, si no es con el pastor de la iglesia, no se va a vivir con él. Listo, casémonos. Y hasta van y uno va y los casa y qué tal. ¿Y qué pasa a los 2, 3 años? Allá no hay nada. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué hizo la mujer? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si es mi marido, tú me lo dices. ¿Cierto? Todo lo que quiera. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Será que Dios le quedó grande ese matrimonio? ¿Cierto que no? Deuteronomio 13:4. Ponga un dedo ahí en Efesios capítulo 5 y vaya a Deuteronomio 13:4. Dice, mire cómo dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. El creyente, o no creyente si quiere también, porque también cree en Dios, tiene un temor, pero el temor de él es el temor al juicio eterno. Él no es un discípulo de Dios. Él es un creyente, y el creyente lo que hace es que cumple con las cosas religiosas porque tiene temor del juicio que Dios viene a traer sobre el mundo. Todos saben eso, ¿cierto? Pero los hijos de Dios, los discípulos, no tienen temor de eso. Porque para nosotros no viene ¿qué? Juicio. Entonces, ¿qué es? Como dice el Romanos 3:18. Miren lo que dicen estos dos versículos. Romanos 3:18. El mundo, en vez de honrarlo, lo ven como un estorbo. Leámoslo. Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ¿qué? La ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Los creyentes o no creyentes o no van a la iglesia creen en Dios, muchos, pero tienen temor de Dios por el juicio que viene. Ahora lea el Salmo 33:8. Salmo 33:8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová?
No es el juicio, porque eso es para los no creyentes, para los que ahí van por ir. Pero los discípulos, ¿cuál es el temor de Jehová para los discípulos? ¿Qué piensan? Amar, respetar. Proverbios 1:7, no lo voy a decir yo, léalo usted mismo ahí. Proverbios 1:7, ahí está la solución. O mejor dicho, ahí está la respuesta al temor de Jehová. ¿El principio de qué? Es el temor a Jehová. ¿Cómo así? ¿Que entonces qué es el temor de Jehová? Entonces, ¿dónde está la sabiduría? En su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente un creyente a un discípulo? La palabra de Dios. El que lee la palabra, el que escudriña la palabra, empieza a tener ¿qué? Temor de reverencia, temor de respeto, no de miedo. Eso se le da a Dios a los que son ¿qué? Discípulos. Entonces muchos corren a Dios es por temer miedo a morir, porque ven en la muerte como que el final de todo. Ahora, ¿un hijo de Dios debe tener temor a la muerte? No. Si nos morimos hoy, nos morimos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan tranquilos? Porque tenemos vida eterna. Porque ya tenemos la vida eterna. Ya estamos en Él. Si estamos en el Cristo, en el cuerpo, apartados de Dios. Si estamos fuera del cuerpo, estamos en el Señor. Presentes en el Señor. Entonces, ¿dónde están nuestros hijos que murieron? En Él, ya están en Él. Ellos están disfrutando. Pero ¿quién es el que está sufriendo acá? El que es creyente, no discípulo. Entonces no nos va a doler. Pues claro que sí nos duele. Y vamos a pasar cosas difíciles. Pero ¿sabe qué? El Señor, a pesar de las circunstancias, llenará tu corazón y los vacíos de tu corazón, y no permitirá que una aflicción más grande pase por tu vida. Él te guarda. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo ya he vencido al mundo. Ahora, mire lo que dice, volvamos otra vez allí, leámoslo completo. Efesios capítulo 5, versículo 25. Voy a volverlo a leer desde el 25. Maridos, llévenle la plata a las mujeres. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es la orden al hombre? Ame, no pregunte. Ame, no cuestione. ¿Y usted por qué quiere eso? Lo quiere. Dios al hombre le dijo: ámela. No le mandé a que le estuviera cuestionando y preguntarle si lo quería o no lo quería. Que ámela. Pero nosotros a veces queremos que ella piense como nosotros. ¿Y usted para qué eso? ¿Y para qué se va a colocar eso? ¿Y por qué? Nosotros no, Dios no nos mandó a hacer eso. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuánto la amó? Hasta la muerte. ¿Para qué? Mire el propósito: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela ¿qué? A sí misma. Una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Papi, me quiero hacer la lipo, me quiero hacer todas las cirugías que quiera. ¿Hay con qué? Hay con qué, mija, camine, hágaselas. Pero ¿para quién se las quiere hacer? Para ti. O sea, no está mal hacerse todo eso. La pregunta es: ¿para quién se lo está haciendo? ¿A quién quiere agradar? ¿Se quiere pintar 2 horas en el espejo? ¿Se quiere arreglar? ¿Se quiere decorar el pelo? Sí, listo, perfecto, no hay problema. ¿Para quién? Y entonces cuando usted llega el sábado por la mañana, que no hay nada que hacer, entonces usted ni se arregla,
ni se pinta, ni se maquilla, ni se organiza para servirle el desayuno al esposo. Ahí está el desayuno. Pero cuando se va para la calle, 2 horas, hija, vámonos que van a cerrar. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Se da cuenta? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, o sea, tenía que leerles todo esto para entender el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿cuándo Dios los ve una sola carne? A los dos. Cuando están bajo ¿qué? Bajo la voluntad de Dios. Cuando hacen las cosas ¿para quién? Para Dios. Cuando el propósito está claro en su casa. Y dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El versículo 33 casi que resume todo lo que acabamos de ver. Mire cómo dice. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. ¿A qué le mandó Dios al hombre? A amar. ¿Y a la mujer a qué le mandó? A respetarlo. Respete a su esposo. Cuando usted se enoja, en muchas ocasiones por el enojo, usted dice palabras necias que lastiman al hombre. El hombre no piensa como la mujer y la mujer no piensa como el hombre. Y hay palabras que ustedes dicen en momentos de ira y de rabia que lastiman el corazón del hombre. Y el hombre, aunque no diga nada, aunque no chille, aunque no se revuelque ahí y saque la pataleta, él las guarda en su corazón. Entonces, al hombre, cuando no porque le saquen los trapitos al sol, sino porque hieren el corazón del hombre, usted definitivamente me pesó haberme casado con usted. Oh, hermano, eso le duele al hombre hasta donde usted no sabe, hermanita. Porque le está diciendo a su hombre inepto, irresponsable, incapaz. Eso para el hombre es mortal. Dígale de otra manera, pero dígale lo mismo. Dígaselo más bonito, más adornado. Porque el problema del hombre es que el hombre necesita ser exaltado. La mujer no busca reconocimiento. El hombre busca reconocimiento. ¿Dónde lo va a encontrar? En casa, con su familia. ¿Quién le va a exaltar? Sus hijos. Pero si usted no lo hace, entonces el mundo afuera sí lo va a exaltar. Entonces, ¿por qué le gusta estar más en el trabajo? ¿Por qué le gusta estar más allá en el estudio? ¿Por qué se mete 18 horas trabajando y no quiere salir de la oficina? Porque es que allá ¿cómo lo tratan? Bien. Allá es alguien. Allá lo valoran. Pero cuando llega a casa, lo único que escucha de sus hijos y de su esposa es peleas, rechinches, problemas. Entonces, ¿cómo se siente? Y no estoy defendiendo a los hombres. Lo que pasa es que no pensamos como ustedes. Ustedes son más inteligentes. Por eso, la mujer sabia edifica su casa. Sí, señora, ¿cómo no? Efesios 6, 1 al 3. Esto no se queda ahí. Mire lo que sigue diciendo. Hijos, vamos con los hijos. 6:1. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es ¿qué? Justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. También están las normas de convivencia en el hogar. Las normas para nuestros hijos. Los hijos no pueden hacer lo que quieren. Tienen que entender qué es una familia. Y la recompensa de Dios para ellos por obedecer y honrar a sus padres, ¿cuál es? Larga vida. Larga vida al rey, ¿cierto? La recompensa viene como consecuencia de que el papá en casa, junto con su mamá, que son una sola carne, tienen disciplina con sus hijos. ¿Qué es disciplina? Ponerlos en un rincón y que volteen la cara para el fondo con un gorro aquí grande que diga burro. No. Disciplina, hermanos, es enseñarles constantemente y perseverantemente los principios de Dios en la familia. Ese es nuestro error como papás, porque se lo hemos dejado a las mamás, y las mamás se creyeron el cuento y dejaron que los papás no lo hicieran. Entonces, como ellos no lo hacen, entonces ellas lo hacen. Ese es nuestro error. La disciplina, hermanos, es enseñar continuamente, y amonestar es exhortar con amor frente a lo que Dios dice. Si quiere reprender a su hijo por algo que hizo malo, siempre confróntelo ¿con quién? Con la palabra de Dios, no con su vida. Porque el día que su hijo lo vea a usted pecar, lo vea a usted que cometió un error, se lo va a sacar en cara y le va a decir: usted no tiene autoridad para decirme eso. Yo hago lo que yo quiero porque usted hace lo que usted quiere. Ese es nuestro error como padres. Nosotros tenemos que exhortarlos en la disciplina del Señor. El Señor dice en su palabra: hijo, que si no haces esto, no serás de larga vida sobre la tierra. Si no honras a tu mamá, no vas a tener prosperidad en tu vida. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ellos ¿con quién tienen que verse? ¿Con quién se van a ver? Con Dios. Confróntenlos con lo que Dios dice, no con lo que usted piensa. Ese es nuestro error. Entonces, si creemos en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Todos, ¿verdad? ¿Por qué le fallamos entonces a Dios? La gran pregunta, para ir terminando. Colosenses 2, 1 al 3. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, está diciendo Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos ¿en qué? En amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo. Mire el versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, ¿por qué razón le fallamos a Dios si creemos en Él? A ver, ¿por qué le fallamos a Dios? Oseas capítulo 4, 1 al 6 para terminar. Y no leo el versículo 6 porque no lo entenderían. Debo leerlo desde el 1. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué está exhortando Dios? ¿Cuál es la exhortación? Que no hay ¿qué? Que no hay conocimiento de Él. Sigue diciendo: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enluta la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre
¿Cómo dice el versículo 4:4? No contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mire el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Se lo voy a decir en otras palabras. Mi matrimonio fue destruido porque le faltó conocer a Dios. Cuando el matrimonio, la palabra pueblo ahí es la palabra que decíamos ahora en hebreo, es la palabra familia, mi hogar, casa, clan. Mi clan, mi familia se destruye por falta de conocimiento de quién es Dios, y Él mismo colocará la sabiduría y la inteligencia en ti para que tengas un matrimonio a la manera de Dios. ¿Por qué será que Dios está hablando esto? ¿Será que tenemos problemas en casa? ¿Será que tenemos circunstancias que todavía no sabemos cómo solucionarlas? Y rogamos al Señor y rogamos, Señor, por favor, por favor. Y Él dice, pero yo ya escribí todo. Ya está escrita la respuesta. Mi voluntad ya está escrita, pero no vas a la palabra. Por lo tanto, sufres. Y estás haciéndolo con tus propias fuerzas. Dice el versículo 6, por cuanto desechaste el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Sabe cómo se le llama al padre de familia en la Biblia? El sacerdote. Por eso el sacerdote sufre, porque no escudriña la palabra y no busca el consejo de Dios para dirigir su hogar, sino que lo ha hecho con sus propias fuerzas. Y sigue diciendo, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. ¿Por qué los hijos también se divorcian? Sus padres se divorciaron y sus hijos también se divorcian. ¿Por qué? Porque Dios se olvidará de ellos. ¿Qué responsabilidad del hombre? Es el hombre el que tiene que tomar la decisión que en su casa haya el orden de Dios. No es la mujer. Pero a causa de que el hombre no lo hace, a causa de que el hombre no quiere tomar su posición y su cargo, le ha tocado a la mujer hacerlo. Pero eso no era igual en el principio. Y hoy tenemos, con todo el respeto, mujeres pastoras. La Biblia no habla de pastoras, habla de hombres que son pastores. Y no porque la mujer no pueda hacerlo, porque ella puede estar al lado de su cónyuge y ser la pastora de la iglesia, con el pastor. Pero estoy refiriéndome a iglesias donde una mujer se levantó un día sin marido y sin hijos, o con hijos, pero sin marido, no viuda, sino sin marido. Y dijo, Dios me llamó a ser pastora. Y entonces abrió una iglesia. Gran error, porque no es el modelo de Dios. La iglesia es un ejemplo para que el mundo vea el orden de Dios. Es por eso que la mujer no tiene esas posiciones en la iglesia, aunque las puede ejercer todo el tiempo. Una cosa es quien dirige y preside, y otra cosa es quien le acompaña como ayuda idónea para ayudar en el ministerio, como lo hace mi esposa. Ese es el orden de Dios. En casa, ¿quién manda? ¿El hombre o la mujer? Según Dios, ¿quién manda? El sacerdote, el hombre, aunque ella administre los recursos. Es diferente la administración a la autoridad. Ella puede disponer de los recursos y preguntarle a su esposo, ¿qué opinas si compramos esto y esto y esto? Él decidirá si se puede hacer. No estamos quitándole posición a la mujer, sino al contrario, le estamos colocando el cargo que es y la posición que le corresponde, su función, correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminar? Esa es la primera parte.
Eso es el abrebocas de lo que Dios me está mostrando en su palabra para que tengamos matrimonios saludables, para que tengamos familias saludables y para que seamos realmente ejemplo para que los que han de venir puedan decir: verdaderamente estos sí son hijos de Dios. No más hipocresía, no más engaño. Tenemos que ser sinceros y transparentes delante de Dios para que Él arregle nuestro matrimonio. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué hizo Dios? ¿Dios sabía lo que iba a pasar en tu hogar? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿La embarraste? ¿Cometiste errores? Bueno, dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué no oramos al Señor y le entregamos nuestro hogar? Si usted está con su cónyuge, tómelo de la mano o tómela de la mano y que ella pueda escuchar también esta oración que usted va a hacer. Si usted no está con su cónyuge, si usted ha cometido errores o sencillamente está sola hoy, pues hay una buena noticia. La palabra dice que Jesús es nuestro esposo. Así que mejor aún, el Señor de su casa, el Señor de su vida es Jesús.